Comencemos con esta invitación que nos hace Manuel de mirar más de cerca Santa Cruz. Yo simplemente diría que tenemos un Santa Cruz Masa, que me parece que es un buen punto de partida. Es ese Santa Cruz Masa, es ese Santa Cruz Pueblo que ha ido al Cabildo de manera masiva, que cree y cuando se siente traicionado llora, y por eso hemos visto también estas tensiones al finalizar el Cabildo, lanzando botellas, porque hay un pueblo también o una parte grande que se siente traicionado porque no logró, y ese Santa Cruz Pueblo cuenta. Detrás o al lado o debajo o en algún lugar están las élites cruceñas, están quienes mandan en el comité cívico, está la gobernación, está también quien tiene el poder en la alcaldía, está también el poder económico y está esta otra fractura a la que hacía mención Manuel. Hay un Santa Cruz que tiene recursos, que tiene un poder económico, un poder capital también, un capital simbólico, y están los otros cruceños al margen de si nacieron o no en Santa Cruz. Hay una cruceñidad, uno puede partir de La Paz y hacerse profundamente cruceño en unos cuantos años, eso sí se vale y de eso está hecha nuestra historia. ¿Qué está sucediendo hoy en un Santa Cruz que no habíamos visto como antes? Fracturado políticamente, pero sobre todo violentado. Rolando, hay un Santa Cruz que es víctima de la violencia y lo hemos visto en estos días de paro. Con esta introducción te cedo la palabra. Hay un Santa Cruz que bulle, que es democrática, que esas disidencias que muestra Manuel y Susana me enorgullecen, porque eso quiere decir que no somos ovejitas, que somos distintos, pero que podemos ir todos juntos a un cabildo. O sea que a veces a alguien le traiciona el autoritarismo de las clases a los que el gobierno mismo las ha destruido y las ha cooptado. Si hubiera una central obrera boliviana que representa a los trabajadores y a los ciudadanos que opinamos distinto, fuera otra la vida, ¿no? O sea, entonces las clases sociales están en hibernación porque el Estado Nacional no ha dejado que se regeneren y que sean capaces de luchar por sus intereses. Los ha cooptado. O sea que cuando habla alguien de clase, no me hable de la clase obrera porque es parte del movimiento político del gobierno. Entonces hábleme más directo del gobierno, que sería hasta más sincero, ¿no? Entonces, y eso de que el cojo echa la culpa al empedrado, eso es tan viejo como el siglo XVIII en España, ¿no? Entonces, creo que hay algo que pedimos y que estamos disconformes, y por eso nos pronunciamos, y por eso interpelamos, y yo también soy un interpelador. Y si soy de logia, para que hablemos más claro, soy de la logia de Portachuelo, no se preocupe, y soy orgulloso, ¿no? Entonces, eso de resumir, eso del reduccionismo intelectual, de resumir en poco la voluntad de todos, no es muy bueno, porque no es científica ni es real. Entonces, tenemos que decir, hay un sentimiento cruceño, de los cruceños de aquí, de los que vinimos de provincia y de los que vinieron de otros departamentos. Y ese sentimiento es el que bulle y busca y es disconforme e interpela a un gobierno que es lento, que no resuelve los problemas, interpela su relación del departamento con el Estado Nacional, pero que es la misma interpelación que deben hacer cada uno de los departamentos. O en La Paz no hay gente durmiendo en el suelo pidiendo una ficha para el médico. Lo mismo que en Santa Cruz. ¿Nos parecemos? Claro que nos parecemos. Qué desgracia en lo malo. Tenemos una educación que deja mucho de desear, que no es lo científica que quisiéramos, que no nos están preparando para el futuro, pero es lo mismo en La Paz que en Santa Cruz. Lo que pasa es que nosotros lo decimos, ¿no? Lo que sufrimos ambos. Yo quisiera que esto que ha empezado
sea un marco de reflexión de todos los departamentos en su relación con el gobierno para que sea más eficiente, para que sea más capaz. O es que la justicia allá en La Paz es una playa de independencia, o no hay una fiscalía policíaca. Es lo mismo aquí que allá, ¿no? Entonces, creo que debemos asincerarnos y debemos desnudar nuestra mirada como cada noche los cuerpos, es decir, ser capaces de decir que no somos completos, que tenemos diferencias, pero que tenemos mucho más cosas que nos unen, que somos capaces de disentir. Hablando de un gobierno que es incapaz de acordar. Entonces, ya, cuando el gobierno no acuerda, cuando manda malos intermediarios, entonces, o es que no tiene o es que es malo. Rolando, una preguntita más en esta primera vuelta del segundo bloque. No querramos mirarle a la pulga en la paja. Yo sé que hay un problema, y el problema más claro se lo voy a decir como me dijo una vez en Madagascar el presidente del Partido Socialista del Congo. Me dijo: ay, Rolando, cuando los elefantes se pelean, el que sufre es el césped. Ahí me quedo. Relación con Susana, en la segunda parte, relación con el Estado. ¿A qué huele todo esto? Si hay en verdad un planteamiento de, no sé si Santa Cruz, porque es difícil hablar en nombre de un departamento, pero de determinados sectores políticos, hoy con poder en ciertas instituciones. ¿Qué pasa con la relación con el país? ¿Será que vamos en serio después de una historia con repetidas demandas de autonomía, de autogobierno, de federalismo? En algún momento de crispación se habló incluso de anexión a Brasil. Yo no sé en qué momento estamos, ¿cómo lo sientes? A ver, lo primero que cuando se habla de Santa Cruz repensar una relación con el país, me parece complicado, ¿no? Complicado el uso del término, ¿no? Porque primero el Comité Cívico no puede entender a Santa Cruz como no Bolivia. Santa Cruz es Bolivia, ¿no? Es decir, podemos hablar de digamos, recuestionamiento, un cuestionamiento de la relación de las instancias institucionales cruceñas con la institucionalidad del gobierno central, ¿no? Es decir, ese es un planteamiento, pero un planteamiento que me parece peligroso y que abona a sentimientos regionalistas. Santa Cruz no es el único departamento con sentimientos regionalistas cuyas ideas, digamos, están ancladas en culpar de todo lo que sucede al gobierno central, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Que pueden hasta tener en parte razón. Yo soy de Tarija y, digamos, de verdad, el centralismo no se siente hasta que se vive. Eso es cierto, ¿no es cierto? Pero uno, digamos, por honestidad intelectual también lo tiene que ir desmenuzando en otros términos, ¿no es cierto? A mí me parece peligroso abonar a un discurso como si Santa Cruz no perteneciera a Bolivia. Santa Cruz es Bolivia, como lo son los otros departamentos del país. Cuando yo voy a Santa Cruz, voy a Bolivia. No solamente voy a un departamento al que quiero muchísimo llamado Santa Cruz, ¿no? O cuando alguien va a Tarija, es decir, estamos haciendo un circuito, digamos, dentro de nuestro país, y es peligroso porque abona precisamente a sentimientos regionalistas que luego no nos han llevado a buenos puertos. Han habido un montón digamos, la guerra federal ha tenido un montón de muertos, ¿no? Esta mañana un analista decía: la guerra federal nace porque el federalismo nace en Santa Cruz. No, mentira, la guerra federal nace por ideas en La Paz, ¿no? Es decir, la guerra federal nace porque los paceños buscan replantear el gobierno en ese sentido. Pero bueno, era un paréntesis de esta mañana, ¿no? Pienso que los sentimientos regionalistas que son peligrosos, pero que en esa peligrosidad de abonar, de contribuir permanentemente, digamos, a que estos se exploten, crispen, hay también una deshonestidad por detrás. Y esto lo voy a decir muy claramente,
Puede ser que el gobierno central no tenga respuestas rápidas, seguramente. Seguramente las regiones necesitan respuestas muchísimo más rápidas del gobierno central, de sus gobernaciones, de sus municipios y toda aquella cuestión. Pero cuando se crispa más aún, cuando los gobiernos departamentales o los gobiernos municipales no son eficientes, Claudia. Y aquí yo lo voy a decir amplia y abiertamente. El gobierno departamental de Santa Cruz, a través de Luis Fernando Camacho, no es un gobierno eficiente. No es un gobierno que en cuanto a gestión pública, que uno pueda anotar parecido siquiera al de Rubén Costas. Rubén Costas tenía una ejecución por encima del 97%. Te fijes cuando te fijes. El señor ha sido gobernador de Santa Cruz más de una década. A ver, anda a revisarle sus presupuestos. No es la misma situación de Camacho. Y por supuesto, ¿no es cierto?, la mala gestión departamental, cuando en inversión tenían el 13% en agosto, 13% solamente del 100% de recursos. Y uno decía, capaz que no los tienen en caja y banco, pues los tenían, ¿no es cierto? En inversión pública, la gobernación de Santa Cruz era la que menos ejecutaba. Por supuesto, entonces, que ese discurso, además regionalista, que busca crispar cierto tipo de sensaciones y que puede estar anclado en situaciones reales, porque lo decía Rolando, ¿no quieren acaso más escuelas? Claro, ¿quién no las va a querer? ¿No quieren más hospitales? Claro que no queremos que nadie haga cola en los hospitales. ¿La justicia está funcionando mal? Aquí, en Tarija, en Oruro, en todo lado la justicia funciona mal, por supuesto. La justicia no es una responsabilidad del Poder Ejecutivo, lo es del Poder Judicial, y ahí debemos sincerarnos, ¿no es cierto? El tema de la educación son competencias concurrentes y ahí debemos sincerarnos. Es decir, este debate de funcionamiento operativo del Estado, ¿no es cierto?, debe sincerarse en todas sus facetas y se resuelve, ¿no?, de manera, me parece que un poco fácil y además hasta lo digo en este término irresponsable, apelando a discursos regionalistas, apuntando y señalando siempre al centralismo, que tiene muchísimos defectos, Claudia, que por supuesto que los tiene. Yo soy de Tarija y sé que los tiene, ¿no es cierto? Pero por honestidad intelectual, salir y decir... lo que pasa es que yo lucho por una relación, un recondicionamiento a la relación con el Estado porque quiero mejor educación. Eso es falso. O decir, yo lucho por la fecha del censo, porque el censo sea el 23, porque voy a tener mejor salud en cuanto se haga el censo, es una situación falsa. Son discursos que solamente alimentan ciertos discursos que realmente abonan a la polarización y que luego son deshonestos en el punto que es importante, resolver los problemas de la gente. Si la gente sale con ciertas expectativas, si la gente ha ido a ese cabildo masivamente, es porque se le ha generado expectativas en torno precisamente a lo que apunta Rolando, que tiene que ver con educación, que tiene que ver con mejora de condiciones, que tiene que ver con todo aquello. Claudia, inmediatamente se haga, digamos que si hubieras hecho el censo en diciembre del 23 y no en marzo del 24, ¿la vida de la gente en esos 4 meses se transforma? No, no se transforma. Con la redistribución de recursos en septiembre del 23, tampoco es que ese día van a haber más hospitales ni mayor cantidad de escuelas. Entonces, el discurso tiene que transparentarse en torno a una mayor honestidad intelectual, dejar de abonar en estos discursos regionalistas, porque lo único que estamos logrando es que el tejido social boliviano realmente se destruya. Y Santa Cruz, como Tarija, como La Paz, son departamentos que pertenecen a Bolivia y que son Bolivia. El tiempo nos juega siempre en contra, así que tengo el tiempo específico para Manuel Mercado, parte 2. Bueno, primero creo que suscribo plenamente lo que mismo, dice relación Susana con el Estado. Y Manuel, si te animas, también podemos hablar del buen o mal desempeño del gobierno con sus propias fisuras que no son menores. No, definitivamente. Yo creo que Santa Cruz no va a volver a ser la misma después de lo que ha sucedido durante estos días, porque se han construido muros, se han derrumbado otros muros, se han exacerbado ciertas posiciones, evidentemente, y bueno, pues
creo que es muy importante que veamos esta etapa, este momento, para tener la visión completa de lo que está sucediendo en este momento histórico en nuestro país. Más allá del desempeño específico que puede haber tenido errores, sin duda alguna, en uno y en otro bando, que los ha habido, ¿sí? Pero creo que vale la pena, por ejemplo, volver a una charla anterior que tuvimos, ¿no? O sea, Bolivia, y a la que hacía de alguna manera referencia también Susana, Bolivia está pasando por un momento que no veíamos quizá desde principios del anterior siglo, justamente con el traslado de todo el centro de la economía, del poder económico, del sur, Potosí especialmente, Chuquisaca, hacia el norte. Nos ha costado una guerra civil. Ganan los federalistas y deciden no implementar una propuesta federal, ¿no? Hoy, obviamente, la situación es muy diferente, pero tenemos un centro económico muy pujante, muy legítimo, y reitero lo que decía en la anterior entrevista, hoy lo más plurinacional en términos de diversidad lo encuentras en Santa Cruz. Claro, sí. O sea, definitivamente creo que todos los bolivianos tenemos o una parte o la mitad de la familia viviendo en Santa Cruz. O sea, eso es innegable. Es un nuevo crisol. Es un nuevo crisol. No mejor, no peor, sino diferente al que en su momento se ha constituido en La Paz. ¿Sí? O sea, y te lo digo como hondureño. ¿Sí? O sea, y como muchísima otra gente que vive acá en La Paz. Pero esa capacidad de atracción que tiene Santa Cruz, innegable, hoy le está planteando al país la necesidad de redefinir muchos ejes de trabajo. ¿Sí? O sea, porque no podemos, como bolivianos, permitir que en Santa Cruz se repitan muchos de los problemas estructurales que hemos tenido a lo largo de nuestra historia. ¿Sí? Entonces, porque no puede ser que tengas un centro rico y enormes periferias de pobreza, ¿sí? Inequidades tremendas y controles políticos que utilicen, por un lado, la violencia y por el otro lado también mal utilicen ese legítimo sentimiento que tiene el cruceño, nacido y no nacido en Santa Cruz, de mejores condiciones de vida, ¿no? Entonces, evidentemente, el censo no va a resolver ese tema, ¿sí? O sea, la redistribución de recursos no lo va a resolver. Hace un par de semanas, si no me equivoco, en tu programa, Susana, Carlos Hugo Molina era el que decía, ¿no? Santa Cruz no necesita de la redistribución de recursos para dinamizar su economía. Tiene una economía que va por otro lado, ¿sí? Entonces, decirle a la gente que cuando haya censo y haya redistribución de recursos, van a haber más hospitales, más carreteras, más caminos. O que la justicia va a cambiar. No, definitivamente, o sea, no es viable. Pero Manuel, ¿estás consciente de que detrás de esta disputa por el censo está el padrón y detrás del padrón están las próximas elecciones y está quién va a tener el poder el 2025? Estamos conscientes de que hay otras batallas detrás de esto que ponen en tensión a las regiones del país. Que son mucho más importantes y que son mucho más estratégicas tanto para Santa Cruz como para el resto del país. Pero evidentemente hay intereses, visiones y posiciones políticas. Sí, o sea, yo no sé en qué momento decían que el censo no nos va a resolver el tema del padrón electoral. El padrón electoral se resuelve por otra vía, totalmente diferente. No es que se ve la cantidad de votantes que hay en cada departamento en base al censo. Se lo hace en base al padrón electoral. Eso es otra vía, ¿no? Entonces, creo que no es bueno perder de vista esos elementos generales. Lamentablemente el censo ha sido un punto de discordia cuando podía habernos ayudado a avanzar de mejor manera en la redistribución de responsabilidades políticas, de capacidades políticas en Santa Cruz y también en otros departamentos.
llegamos hasta aquí. Quiero agradecer a Rolando Aróstegui desde Santa Cruz, mandarle un abrazo porque su voz es privilegiada, porque está allá y nos permite también tener ese sentir desde el propio Santa Cruz, a Manuel Mercado, a Susana Bejarano, Pero acá una en La palabrita. Paz. Rolando, me tengo que ir porque Permítame una línea, dos segundos. porque nos tenemos Primero, que ir. Santa Cruz es la construcción exitosa nacional más grande de todos los tiempos. Y Santa Cruz tiene en su alma lo nacional, como usted, Manuel, lo tiene lo paceño, como usted lo tiene lo tarijeño. ¿Cómo revalorizamos los departamentos en la nueva construcción del Estado Nacional? Eso es lo que necesitamos. Y lo que necesitamos es ver cómo pasamos una transición de una decadencia del Estado plurinacional y sus valores a un Estado del siglo XXI. Y así viviremos tranquilos. Gracias, Rolando. Le cuento que Manuel es orureño, así que estamos de todos los colores, orureño, tarijeña, yo sí soy paceña y usted cruceño. Gracias, Rolando, por esa línea.